relojes de buceo, bala. El mundo subacuático, el mundo del mar, el mundo que todos queremos penetrar a pesar de que vivamos en una realidad de oficina. Pero ¿qué es la relojería sino invitarnos a soñar? Y es por eso que los relojes de buceo usan este concepto para meternos en el cuento y al ver nuestra hora, nuestra muñeca, a pesar de que nosotros no buceemos, conectarnos con la inmensidad del mar, popa. Y hoy vamos a hacer la selección exclusiva de los 7 mejores relojes bajo $1000 que sean de buceo. ¡Vamos! Dando la hora. Hola amigos, aquí Alfredo dando la hora, la persona encargada de traerles sus relojes favoritos a ustedes. ¿Cómo estás? Reloj de buceo, bala. ¿Tú has buceado? ¿Sabéis que no he buceado? La mayoría de la gente que le gusta la relojería nunca ha buceado. Pero como dije en la introducción, básicamente el tema del buceo tiene que ver más con un estilo de reloj. Los relojes de buceo originalmente se usaban y se fabricaron con un propósito utilitario, el Blancpain 50 Fathoms, el Rolex Submariner, los Squall, etcétera, etcétera. Pero hoy en día la tecnología ha superado la relojería porque hoy día para los buzos, bala, tú sabes que no usan estos relojes. Usan un aparato que se llama un computador de buceo, que es como un aparato electrónico que les mide el tanque de oxígeno y la profundidad y tienen muchas más medidas de seguridad que estos relojes no necesariamente tienen. Sin embargo, la resistencia de 200 metros bajo el agua y el tipo de estilo de este reloj se ha mantenido en el tiempo y ya son como un tema prácticamente estético. ¿Me explico? No es que los vayáis a usar para bucear, pero ya son como una escuela en sí mismo. Yo feliz usaría un reloj de buceo, me gustan los relojes así grandes. Sí, pues bonitos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Obviamente vamos a dejar acá subtitulado, dividido para el que quiere ir al grano, el que no quiere escucharme hablar, podemos ir a la selección de inmediato, pero también darle un poquito de contexto de qué es. Los relojes de buceo básicamente son un estilo de reloj muy visible que aguantan como mínimo 200 metros bajo el agua y que tienen una construcción hecha para ser deportiva. En general son redondos, pesados, más grandes, con visibilidad muy clara y sobre todo con la corona, ¿vale? Esa se puede atornillar, porque a medida que nosotros bajamos aumenta la presión sobre nuestro cuerpo y por lo mismo la corona tiene que estar enroscada para que aguante la situación. También para que califiquen en este ranking solo vamos a elegir relojes que sean nuevos y que yo haya visto en persona. No valen los relojes que no haya visto. ¿Y cuántos relojes nos vais a mostrar? 7 relojes de buceo. También, y por último, elegí el monto de $1000 porque hay grandes relojes de buceo por bastante menos precio. El Casio Marlin, que lo hemos visto en profundidad, el Invicta Pro Diver, el Orient Kamasu, el Orient Mako, hay varios. Pero yo creo que en el rango de 1000 quedaba más entretenido el video. Por eso elegí este modo. Número 7. Un reloj muy famoso para los muy de nicho. El Alsta Super Automatic. Alsta es, entre comillas, una marca suiza fundada en 1946, especializada en todo tipo de relojes de vestir. Tuvo una corta duración entre 1946 hasta su cierre en 1978. Es una marca que pasó sin mucha pena ni gloria, como muchas empresas suizas de la crisis del cuarzo, pero tuvo un gran golpe de éxito que la hizo ser inmortal para siempre. En 1974, el personaje Matt Hopper utilizó un Alsta Super Automatic en una de las mejores películas de todos los tiempos. ¿En Volver al Futuro? No. Tun, 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 ¿En La Sirenita? tun, 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 tun. No. ¿En Tiburón? ¿En Tiburón? En Tiburón, pues vale, el reloj de Tiburón. Hay uno de los personajes el que hace como del experto marino y está ahí en la muñeca, pues muy reconocible por esas aberturas en los laterales de la correa. Y unos emprendedores con muy buen ojo vieron que la empresa había quebrado, pero que había cierta demanda por este modelo y revivieron la marca el año 2014, en donde todavía se fabrica este Alta Super Automatic. Está la versión que es la buena, la Super Automatic, se venden más de $1000. Actualmente yo he visto que en oferta se puede encontrar en alrededor de 1000. No sé si he visto exactamente este modelo, pero he visto una de las reediciones en persona. Tiene como cierta gracia. Es de 38 milímetros, se alimenta por un calibre Celita SW2200 y tiene 300 metros de resistencia bajo el agua. Como los grandes pros de este modelo puede estar que obviamente es el reloj de la película, el diseño es muy respetuoso, 38 milímetros, va un poco con lo que eran los relojes de buceo de los 70. La correa, que es muy de los 70, hoy día es raro encontrar relojes que tengan como correas de este tipo de apariencia. Y obviamente los 300 metros, normalmente los relojes son de 200, estos son 100 metros adicionales, tiene una cierta gracia. Ahora, entre los contras está el precio-calidad, ¿vale? Es bastante malo, los acabados como que son bonitos, pero son más adecuados para un reloj que yo
yo diría es de 300, 400 dólares, más que uno cercano a 1000. El brillo del acero, la preocupación de los detalles, de las terminaciones, yo encuentro que no están tan a la línea. El movimiento no es in-house, no es hecho por ellos mismos. Y también está que es el diseño de la película, pero como que no se queda claro si es 100% igual. En el sitio web no está como bien documentado cuál es oficialmente el de la película, que los pongan lado a lado para que sea exactamente el mismo. Ahora, ¿sabía el principal problema con este reloj, Bala? ¿Cuál? Que la weá es china, bu. ¿Qué? Es China, pues los buenos hicieron Alsta de nuevo y te están cobrando más de $1000 por un Celita 200, pero el reloj no está fabricado en Suiza. Ya, pero Entonces, espérate, ¿pero compraron la empresa? compraron la marca nomás. Ah. Y los weones compraron el diseño de una weá mínima esfuerzo, pero total. Esta weá no tiene nada de Suiza, no tiene nada del ADN. Es como un emprendimiento hecho como para hacer una réplica carísima, ¿no? Y en realidad, Bala, ¿te digo algo? ¿Qué? Este reloj no lo recomiendo para nada, weón. ¿Ya? Pero te digo lo que me pasa. ¿Qué? Que en verdad era como la única ocasión en que sentí que iba a poder hablar de este reloj en el canal. Los pillines, pues, Bala. Entonces por eso lo puse en el ranking. Pero en verdad el número 7 va a ser el Baltic Aquascaf. ¿Cómo se llama? Baltics Aqua. El Baltic Aquascaf. Baltic Aquascaf. Ese vale $600, vintage, ensamblado en Francia, características parecidas, mucha mejor relación precio-calidad. No es el de tiburón. Olvídense del Alsta, quédense con el Baltic. Eso. Siguiente nivel. Número 6. Número 6. El Laco Atacama. ¿Qué tal este reloj, Bala? Laco Atacama. El Laco Atacama Quartz. Una de las marcas más famosas de Alemania es Laco. Es muy asociada a los relojes llamados Flieger, relojes de aviación, más o menos el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En general, cuando nosotros hablamos de relojería alemana y hablamos de relojes Flieger, esa es como la gracia de Laco. Son relojes de muy bonitas terminaciones, maquinaria relativamente ok, con ADN alemán, pero Laco de vez en cuando innova en terrenos nuevos y sacó este reloj. No es propiamente de buceo, pero sí tiene la característica de 200 metros bajo el agua y de una construcción muy robusta, el Laco Atacama. Es un reloj de 46 milímetros, bastante grande, pero solo de 10,5 milímetros de grosor. Es bastante delgado y grande, pero no se siente grande. Tiene los 200 metros de resistencia bajo el agua y un super luminova que hace que la oscuridad sea totalmente crazy, ¿vale? Se ilumina así, perfecto. Es un reloj que a mí siempre me ha gustado. Tiene un cuento como que en el desierto de Atacama y la aventura, así como la onda de los divers que te venden una historia. Este es el cuento que le metieron, que el desierto, que los militares, que la vida al aire libre. Por $750 tiene acabados bastante buenos, es bastante rico reloj. La presentación es preciosa, tú te compras el Laco Atacama y viene como una caja bonita, que la abrí y todo. El diseño es súper original, tiene un contraste como con los naranjos y los negros y aún así tiene una excelente visibilidad. Está hecho en Alemania, tiene la corona de las 12 arriba que le da un diseño más simple, creo yo bastante más deportivo, y tiene obviamente su ahí cristal de zafiro que lo hace sin rayas. ¿Qué te parece, Bala? Hermoso, ¿no? Está hermoso. Ya. Contra que tiene esto, tiene un movimiento de cuarzo ronda suizo bastante genérico. No es que sea malo el movimiento, pero es un movimiento de $20-30 para un reloj que vale 700. Ay, pero ¿por qué tanto ¿Ya? entonces? Yo creo que al final se gastaron el dinero en los acabados y en la presentación y obviamente en todo lo que conlleva tener una cadena de producción asociada a un país desarrollado, pero a mí no me quedé muy contento como con el movimiento. Hubiera tratado de escoger por último algo automático. Hay unas versiones automáticas que ya se escapan mucho en el precio, $1500. No sé, yo pienso que el movimiento podría estar un poco al debe. También es un movimiento suizo, pero está hecho en Alemania. Pero ¿por qué en Alemania la legislación permite que un reloj pueda decir que es hecho en Alemania pero que tenga un movimiento de otro país? Esa regla no se cumple ni para el tema del Swiss Made ni el Japan Made en relojería, entonces eso que tampoco como que me gustó tanto, pero fuera de eso es un gran modelo. Yo creo que como que valía la pena mencionar el Laco Atacama. Número 5. Número 5. Un antiguo clásico de este canal, probablemente el que más me gusta el ranking, el Casio G-Shock Frogman, el reloj asimétrico favorito del canal de Dando la Hora. ¿Qué te parece esa monstruosidad? No, me cargan, lo encuentro horrendo. ¿Pero por qué horrendo, pues, Bala? Es horrendo. Es bonito. En 1993, Casio, de la mano de G-Shock, su marca de resistencia, querían sacar su primera línea de buceo. Pero todos los G-Shock, al ser resistentes, podrían ser considerados de buceo. Pero solo uno tiene la certificación ISO 6425.
125, que es la que certifica que relojes oficialmente son de buceo. Y este fue el primero y hasta el día de hoy único reloj de Casio G-Shock que tiene esta certificación ISO que garantiza que puede ser de bucear. Es un Casio bastante único por su tamaño y por sus características. Es enorme, es como de más de 50 milímetros por bala. Yo me lo he puesto así, una cosa así monstruosa. Frogman viene dado porque le llaman así a los buzos tácticos de algunos países. Dentro de sus ventajas es que es de las mejores pantallas digitales que van a poder encontrar en Casio. A diferencia de los últimos modelos, este es como bastante histórico, es como muy entretenido. Hay un tema de conversación, hay como un historial, hay ediciones de aniversario. Es un modelo que tiene un cierto culto alrededor de él. El contraste y los acabados son bastante buenos. Van a encontrar no un contraste de LCD de un F91W, esto es otra cosa, ya fabricado con todo. Tiene la ranita atrás, que son pocos G-Shock, ¿vale? Que pertenecen a las 1000 líneas más caras y a través de la historia han ido incorporando personajes en la parte de atrás y este es uno de ellos. Y por último, que es la gran ventaja que tiene este modelo, fabricado en Japón con el movimiento in-house, es decir, fabricado por la propia Casio. Honorable. Honorable. Total, bonito modelo. Feo, Ahora, pero honorable. ¡no, bala! Dentro de las desventajas, las principales, su precio. Actualmente el Casio Frogman se está vendiendo en $750, que personalmente considero que igual es un precio que a los ojos del público es bastante caro para hacer un reloj digital, ¿o no, Bala? Carísimo. Yo considero que, como viendo los acabados y todo, y viendo como la oferta precio-calidad de Casio, en general Casio yo creo que podría hacerlo un poquito mejor. Creo que es un poquito caro, sobre todo pensando en el costo-oportunidad dentro de la misma compañía. Podéis comprarte como unos muy ricos G-Shock por mucho menos de 750. ¿Ya? La presentación no es la mejor, viene en la típica caja G-Shock, nada especial, a menos que sea una edición aniversario, no tiene nada especial. Y por último, ese tamaño de 50 milímetros, Bala, no es para cualquiera. Yo tengo un Frogman y las tomas de la correa como que te quedan colgando así. Y la weá te abraza el brazo así de una manera, no sé, pues yo me pongo en la correa y me la cierro así en el último agujero de la correa. En verdad como que es incómodo, es un reloj muy muy grande. Así que no es feo, pero no es para cualquiera. Pero igual tenía que mencionarlo porque es un clásico de la relojería digital. El Casio G-Shock Frogman. Número 4. El Squale 1521, pues Bala, nuevamente en el ranking y ya yendo a uno de los ganadores de la lista de los mejores relojes por menos de $1000. Y no podía faltar, teníamos que tener un buen suizo de buceo, pues Bala. Cuando hablamos de relojería suiza de buceo, normalmente pensamos en tres marcas. Pensamos en Blancpain, pensamos en Doxa y pensamos en Squale. Actualmente, el que ofrece el mejor modelo por menos de $1000 sin duda es Squale con el 1521. Que fue una compañía fundada por la familia von Buren, ahí por allá en la antigüedad, y es una de las marcas que fabricaban componentes y piezas de reloj. De hecho, las cajas de los Blancpain 50 Fathoms se fabricaban en Squale. Ahora, la familia empezó a agarrar el gusto a esto y sacaron su propia línea de relojes. Y en general están muy asociados a la marina italiana. O sea, muchos relojes suizos para la marina italiana. Con los años, la empresa fue vendida y cambió a la familia Maggi, que era una de las familias partners de la familia von Buren, pero todo dentro de todo quedó como en la propia familia. Entonces, es de estas lindas marcas suizas que todavía no está como comprada por una multinacional. Este 1521 hace referencia como a las referencias originales y antiguas de Squale y tiene mucho la herencia de que está la casa matriz en la parte italiana de Suiza. Toda la relojería normalmente está muy ubicada en la parte francesa o en la parte alemana. Y esta es como la gran marca que tienen los italianos suizos. Es una referencia original, tiene una corona de bisel con 120 clics, minutero de color naranja y 500 metros de resistencia bajo el agua. Es de los más resistentes de este ranking. Dentro de los Pro, obviamente, diseño suizo clásico que les va a encantar, 40 milímetros. Hay varios como colores de este mismo modelo. Suizo, controlado por la misma familia, 500 metros de resistencia bajo el agua. Tiene de los mejores acabados que hay para estos modelos. Es muy bonito el acabado. Los detalles de la caja trasera no son textos típicos estampados chinos. Este tiene más detalle. La presentación de la caja, la presentación de la pintura en el dial, el brillo de los aceros, los acabados de las correas. Yo no sé cuánto será in-house y cuánto no, pero no tengo duda de que hacen procesos ellos más allá de lo obligado por el mercado, porque en general uno ve estas piezas, las de alta gama, hechas por China, que son muy bonitas, pero estas son distintas. Entonces yo estoy seguro que tienen bastante todavía metido dentro de su propia línea de producción. Como desventaja, yo pondría el movimiento. Tiene un Celita SW200 con 28.800 vibraciones que garantizan una bonita deslizamiento del segundero. Es un gran movimiento, no me malinterpreten, pero sí es un movimiento que no es in-house. Y para una empresa con esta antigüedad y con una casa matriz sería bien bonito. Subiría bastante el precio, pero creo que subiría bastante el deseo por conseguir uno de estos modelos si hicieran un movimiento propio. Yo sé que esto es una problemática, pero por lo menos tratar de
incidir en el proceso del movimiento sería un gran plus que le falta a este modelo. Y lo otro, Bala, el precio, que hice un poquito de trampa para este modelo, se puede encontrar por menos de $1000, pero en general está alrededor de los 1200. El problema que yo creo que tiene este modelo es que la versión rica para mí es la que tiene el tiburón. El tiburón que está ahí en el dial, ¿verdad? Pero la versión del 1521 con tiburón, todas tienen fechador. Y las que no tienen fechador es la versión Militare, pero no tiene el tiburón. Entonces yo quiero sin fechador con tiburón. Y ese diseño no está. Sería como mi única crítica. Hay una versión que es la Sub 37, que es de 37 milímetros, que es más rico el tamaño. Ese está como con el tiburón, pero también tiene como otro diseño y está como fuera del presupuesto, si ya vale como $1600. Pero ese sería como mi único pero. Me gustaría con tiburón, sin fechador. Pero fuera de eso, gran modelo. ¿Cuál es? 1521. Gran modelo. Número 3. Número 3. Oye, Bala, ¿estabas picada cuando fuimos a China? Igual yo estaba en tu mente, acuérdate. Siempre en tu mente. Pero si te estoy mirando, pues, Bala. Número 3, el Seagull Deep Ocean Okeanos. ¿Cacha esta monstruosidad, pues, Bala? Seagull, muchachos, marca que conozco muy de cerca. Cuando fui el año pasado a China, visité su fábrica, estuve en sus líneas de producción y hoy día es, me atrevería a decir, la marca de relojes precio-calidad de las mejores del mundo mecánicas. Y era que no, tenían distintas líneas de buceo. De hecho, mi favorito del ranking de menos de $1000 ganó un reloj Seagull, pero no me decidí por el 1984 porque considero que este es más de buceo por su construcción y por el estilo del reloj que es. Este reloj no aguanta 200 metros, no aguanta 500 metros, aguanta 1000 metros bajo el agua. Nah. 1000 metros. Es un reloj enorme y muy pesado, heredero de los relojes que hacen este tipo de cosas, como el Rolex Sea Dweller. Es como ese tipo de cosas. Cuando lo tenía en persona, Bala, impresionante, una cosa enorme y con el cristal así gigante, todo es así como exagerado. Para los relojes que tienen estas profundidades, lo que se necesita es que nosotros en el aire, Bala, hay helio. Es muy poquito helio, pero existe. Cuando estáis adentro y estáis sometiendo a presiones más extremas que 200 metros, ya cuando para llegar a 1000 metros, ese pequeño helio puede hacer que el reloj explote. Entonces, para que no explote, tienen que ponerle una válvula de helio. Entonces, bueno, tenía una válvula de helio por menos de $1000, pues, ¿vale? Es una locura. Este modelo está marcado por un movimiento in-house, el ST21300, que tiene el deslizamiento delicioso, 28.800 vibraciones, 45 milímetros, cristal de zafiro y, en general, un gran modelo. Dentro de las ventajas, obviamente, está el movimiento in-house. El movimiento está hecho por la propia compañía. Es una compañía que no solamente trata de lucrar con relojes, sino que también se involucra en todo el proceso de producción. Eso siempre es muy agradable. Tiene la válvula de helio por menos de $1000. En términos de resistencia y capacidad técnica, es el con mejor precio-calidad en todo este ranking y es pesado. Puede ser un pro y un contra, pero en verdad es un reloj así muy robusto. Si usted lo que está buscando, resistencia, en durabilidad, puta, este. Ahora, sí tiene que haber contras, pues. De partida, tengo un problema con el nombre, man. ¿Qué se llama Okeanos? Como que es griego, pero a la vez tiene como el logo Seagull en chino y supuestamente es como en tributo al 2 griego. Entonces, ¿por qué es como tan orgullosamente chino y a la vez lleva una cosa de la mitología occidental? Como que siento que hay una confusión ahí. Así es todo lo que hacen los chinos. No, pues, pero que los todo weones mezclado. sean 100% orgullosos de la weá china, pues, weón. No. Ponme una weá de los buzos comunistas. Ponme el submarino nuclear, no me pongáis una weá griega, pues, weón. O por último, si es griego, que sea todo griego, pero está como esa decisión de diseño que a mí me parece medio equivocada. Después, otra queja, que esta es muy sibarita. Personalmente no le hubiese puesto cristal de zafiro, le hubiera puesto cristal mineral reforzado. Creo que era mejor para el tema de los golpes. Discursivamente era como más interesante hacerlo de mineral. Ahí déjenme en comentarios si hay como alguna razón técnica. Yo no puedo encontrar alguna. Creo que mineral era más apropiado para este modelo. Y por último, la lata que tiene este modelo, ¿vale? La postventa. Estos modelos, cuando son tan resistentes, están hechos con una construcción llena de tornillos y están sellados de unas maneras rarísimas. Entonces, si usted el día de mañana quiere ir a hacerle servicio, es muy difícil que con su relojero amigo el tipo se lo vaya a dejar igual para 1000 metros. Entonces, hay como que ir a hacerle servicio a Tianjin. Y puta, la mayoría de la gente no va a Tianjin. Entonces, como todo un tema. Igual es un gran modelo. El Okeanos 1000 metros Deep Sea Seagull. Número 2, Bala. El Aqualand ProMaster de Citizen, el BN2029-01E. Citizen, compañía japonesa de relojería de las clásicas de toda la vida y con los años se ha ido especializando mucho en relojes de buceo. Es obvio de por qué Citizen iba a quedar con una posición alta en este ranking. Con los años, Seiko se ha especializado en los relojes multipropósito, el Orient más en el elegante, el Casio en los relojes digitales. Citizen hoy día tiene este espacio más bien como de los relojes de buceo y utilitarios. Hoy
día obviamente todas las marcas tienen los distintos, pero es como la especialidad de Citizen. Y por lo mismo tienen la línea ProMaster, que son los relojes de buceo, y Aqualand, que eso ya son como los buceos así top. ¿Qué te parece el diseño? Está acuático. ¿Te acordás que partimos el ranking diciendo Está que... acuático. ¿Te acordás que partimos el ranking diciendo que los relojes de buceo hoy día como que no los usan mucho los buzos porque usan un computador de buceo? Sí, po. Este es el más cercano a un computador de buceo porque tiene profundímetro. Profundímetro. Tiene un sensor en la parte izquierda y tiene uno de los índices que te indica la profundidad a la que estás buceando, hasta 70 metros. Entonces, a diferencia de los otros modelos, este es un reloj que tiene utilidad real en términos de buceo. Los otros tienen más la cosa estética, la cosa de la historia, pero yo en verdad si fuera a bucear probablemente usaría este. ¿Me explico? Sí. Entonces como que en el ranking no todo puede ser romántico, tiene que haber un utilitario. Y el reloj utilitario de buceo mejor para mi gusto por menos de $1000, que no sea un computador de buceo, para mí es este. Yo una vez buceé, pues, bala. Y cuando yo empecé a comprar relojes Citizen para la tienda, llegaban con un alargador, porque cuando buceáis usáis traje de agua. Sí, po. Y como usáis traje de agua, te queda la muñeca así gigante. Y están como bien pensados para que se pueda usar en el traje de agua. Tiene un calibre in-house J250 Eco Drive, es decir, que se carga con energía solar y además tiene un indicador de cuánta reserva de carga le queda. Excelentes acabados, es un reloj así con muy bonito acabado, de los mejores de la lista, muy bonito reloj. Sobre todo los acabados de la correa, es resina, pero de la resistencia buena. Está certificado ISO y lo mejor es cristal mineral, pues vale. Nosotros ya hemos hablado del tema de los cristales y que probablemente no es más caro ponerle zafiro para este rango de precio, que prácticamente es la misma decisión. Pero acá, al tener mineral, como que respetaron la cosa como profunda técnica, ¿cachai? Sí. Entonces como que esa decisión me encantó, le pusieron mineral, siento que si es deportivo y tiene mineral, aprobado por dando lado. Ahora bala, hasta la Capilla Sixtina puede ser perfectible, como decía un político. Lo que lo hace lo más bacán, hace que también sea su mayor desventaja, que como es tan técnico, es un poquito ridículo para el día a día, y como que está lleno de indicadores que en general en el día a día no van a servir. Entonces un reloj que es tan utilitario que llega a ser, creo que un poco incómodo para usar en el día a día. Y lo otro que también me pasó es que tiene tantos indicadores que lo encontré un poquito poco legible. Cuando uno bucea, uno se pone así el snorkel y está ahí abajo muerto de frío con los temas de la presión y todo. Es una experiencia extrema dentro de todo, como que bucear es muchísimo más peligroso de lo que parece, al punto que yo de hecho no sé si lo volvería a hacer. Y por lo mismo estáis como en esta situación extrema, nervioso y todo, y como que no andáis mirando tantos indicadores, ¿me explico? Siento que el diseño quedó como demasiado barroco, que podría haber sido un poquito más simple. Ahora, para quien está acostumbrado a bucear, probablemente está relajado ahí abajo y no tiene ningún problema con esta visibilidad, pero sí es algo que me hizo pensar. Número 1, vale. Número 1. ¿Bar? Suscríbanse al canal. No era el bar, pues vale, suscríbanse al canal. Número 1. Un reloj que si hubiese sabido antes que existía, lo hubiese incluido como el ganador en los relojes de menos de $1000. ¿Cuál es mi marca favorita de Japón, pues vale? La Casio. ¿Orient? Pero vale, ¿cuántos años del canal llevamos? Número 1 es el Seiko SBDC 197 Prospex. ¿Qué te parece esta weá? Este reloj, chiquillo, voy a tener que estar muy de fanboy para explicar por qué gana este, porque es como demasiado increíble. Parece con un diseño simple y sobrio, ¿verdad? Sí. Pero este reloj esconde todos los deseos de los amantes relojeros del mundo. ¿Qué? Cuando nosotros nos vamos a la historia relojera, chiquillos, hay ciertos relojes que todos queremos tener. Todos queremos tener un Blancpain 50 Phantoms, el famoso Rolex Submariner, un Rolex Sea Dweller, un Rolex Comex, el Omega Ploprof. Pero dentro de esas bellezas submarinas hay como dos grandes titanes. El Seiko de buceo de 1965, que fue el primer reloj japonés de buceo, y el Seiko Marine Master. Y este modelo bala te fusiona la tradición del 65 con su segundero y te fusiona las cualidades técnicas y acabados del Marine Master por menos de $1000. Si a usted le gusta Seiko, estoy seguro que entiende a lo que yo me refiero. El calibre salió hace poco, es el 6R55, que es el que está usando el nuevo Seiko Alpinist, que garantiza una reserva de carga de 3 días bala. 300 metros de resistencia bajo el agua. En Seiko, tú caché que eso probablemente significa como 1000. Todos los Seiko de buceo son hasta 200. Este te entrega esos 100 metros adicionales con el calibre 6, no el LNH, no.
calibre 6, con los 300 metros, segundero del 1965, acabados perfectos del acero pulido, toda la cosa del Marine Master. Weón, es una locura esta weá. Es el mejor reloj de museo que se pueden comprar sin duda. Ventaja, está diseñado totalmente para el fan relojero, calibre in-house por la propia Seiko, hecho en Japón, excelente relación precio-calidad, no solo porque el reloj que están recibiendo, también porque va a mantener mucho su precio, muy coleccionable, grandes acabados, es de 40 milímetros, que puede parecer grande para alguien que le gusten los relojes pequeños como a mí, pero el reloj de buceo de 40 no se ve tan grande. La corona rosca de resistencia, el acabado perfecto con la ola atrás que me hace llorar, que me hace pensar en los mejores relojes de buceo de Seiko todos los tiempos. Diseño discreto, weón, esos índices perfectos, así que se ven así, que no grita nada. Muchacho, uno en relojería, uno no quiere estar gritando nada, uno quiere estar solo en su cama, prender el velador de noche y hacer esto. ¿Cuántas noches yo he hecho esto en mi vida? He estado solo así, mirando horas. Es un gran modelo, weón. Me hace querer llorar, weón. Como que cuando veo estas cosas, Bala, me doy cuenta que nunca voy a lograr nada en la vida, weón. No, es que yo ya no soy digno de nada, weón. Weá, es demasiado bacán, weón. Por eso lo recomiendo. Obviamente es una estupidez gastarse $1000 en un reloj. Yo creo que gastarse más dinero en un reloj que en un F91W, eso sería ser el primer y último reloj de todo el mundo. Pero si usted vibra como yo con este asunto, este es un gran modelo. Ahora, incluso este modelo tiene que tener contras, pues, Bala. Normalmente esta referencia es JDM. El equivalente para este modelo en Occidente es el SPB 453. El de Occidente vale $1800 y este vale $1000. ¿Por qué, weón? ¿Por qué es tanto más barato para los japoneses que para el resto del mundo? Esa weá a mí no me cae bien. Existiendo hoy día internet y existiendo los proxies japoneses para comprar como allí, van a podérselo comprar por $1000 y importarlo, pero sería mucho más cómodo si uno pudiera ir a la tienda Seiko del país de origen de uno y comprarlo. Ahora hay un encanto en que sea más difícil de encontrar también, pero no me parece justo esa diferencia. También la otra crítica es la eterna discusión que le hacen estos modelos, que al ser Prospex, que es la línea de buceo y deportiva de Seiko, tiene esta X en el dial que, claro, si ustedes ya pagan el Marine Master caro, no viene. Y por último, que es una diferencia pequeñita que no tiene mucha gracia, pero la presentación del reloj va a ir con la misma caja y la misma garantía Seiko que si se compran el Seiko de $150, $200, a que si se gastan este de $1000, es la misma. Pero no me malinterpreten, muchachos, este reloj sinceramente es conmovedor. Y con eso, Bala, hemos terminado. ¿Qué te parece el ranking? Me ha gustado todo. Algunos de estos relojes están disponibles en dandolaura.cl y para los que no, también vamos a dejar links de afiliados de Amazon para nuestros amigos en el extranjero que quieran acompañar. Siempre pueden apoyarnos en dandolaura.cl, seguirme en mi Instagram alfredo.dlh, pedirles que se suscriban al canal, necesitamos llegar a 100.000 suscriptores para mostrar esta colección y hacer un video especial. Y algún mensaje final para la gente, Bala. El mismo de siempre, que los quiero mucho, que suscríbanse, pónganos un like, coméntenos, porque su like es mi sueldo. Este video fue grabado con un Seiko especial de tiburón, que lo conseguí especialmente del mercado JDM. Lo compré para venderlo en la tienda, solo me dieron uno. Y adivina qué hice con el que me dieron para vender. Me lo quedé, pues. Obvio. ¿Ya? Eso, chiquillos, la lucha continúa. ¡Chao! Dando la hora, dando la hora. Oye, qué estupenda la chaqueta que tenés. Sí, está buena, ¿eh? Sí, Mira ahí. entera. Chaqueta de gamuza. Me dicen que eso que es como de abuelito. Pero está muy on style. No, pero no cacho. Es que mi papá usaba chaqueta de gamuza y mi abuelo también. Mi abuelo Sergio. Me da lo mismo que me digan viejo. Ahora, mi abuelo era como un buzo, pues, ¿vale? Le gustaba 3 cosas en la vida. Ver El Tiempo en TVN, ver películas de vaqueros de John Wayne, porque las de Clint Eastwood eran inmorales, y las armas largas. ¿Qué? Ese era mi abuelo. Era bacán el weón.